un gusto siempre para mí estar aquí en San Fernando con Monse, con vosotras, con vosotros. La verdad es que me parece que es un sitio donde da gusto siempre reflexionar, hablar de política con la realidad sobre la mesa, porque esta ciudad ha sido un ejemplo de las cosas que se pueden hacer cuando la izquierda gobierna y de la necesidad de una izquierda que sepa estar en las instituciones y que no renuncie a su diálogo con la realidad. Y en ese sentido, pues hablar de política y de la izquierda en San Fernando me parece siempre muy oportuno. Resumo algunas ideas y sitúo mi intervención en unas reflexiones que hace poco publicaba Ignacio Sánchez Cuenca en un libro, en un pequeño ensayo que dedicó a lo que él llama la superioridad moral de la izquierda. Él defiende abiertamente la superioridad moral de la izquierda en el sentido de que la defensa de algunos valores que tienen que ver con la igualdad, con el amparo social, con la libertad, con la justicia, son siempre valores éticamente superiores al simple neoliberalismo avaricioso que domina en nuestros días, pero al mismo tiempo esa superioridad moral de la izquierda se convierte en una autoconciencia y autorreflexión, porque si va de contradicción en contradicción, de fracaso en fracaso, es porque esa superioridad moral no se sabe gestionar y no conecta con la realidad. Y él, a partir de ahí, plantea, por una parte, la necesidad de seguir defendiendo los valores que merece la pena defender, pero por otra parte, hacerlo no desde la soberbia del que se cree con la verdad, no desde la actitud del poeta iluminado que se desentiende de la vida cotidiana, no con la soberbia del califa o del profeta que se cree elegido por los dioses para resolver los problemas, sino desde la conciencia y el conocimiento de la realidad. Una cosa es lo que uno pretende defender y otra cosa es la realidad en la que se vive y cómo se puede intervenir en la realidad para mejorarla. Es decir, una izquierda que no desconecte con las necesidades de la gente, de los ciudadanos y de las ciudadanas que se levantan todos los días a trabajar y que tienen que tomar un autobús o tienen que gestionar su vida cotidiana. A partir de ahí, creo que estamos en un momento de incertidumbre y en un momento difícil, tanto desde el punto de vista internacional como desde el punto de vista nacional. Desde el punto de vista internacional, no es simplemente que no hayan avanzado los valores éticos de la izquierda, es que estamos en un proceso de degradación democrática muy grave. En un proceso de degradación democrática muy grave que podemos simbolizar en el presidente de los Estados Unidos, pero que tiene que ver con males muy profundos que son la raíz de este presidente de los Estados Unidos o la raíz de el imperio galopante del neoliberalismo en Europa, en Latinoamérica, donde han desaparecido los focos de resistencia al neoliberalismo casi completamente y que están haciendo posible que la política internacional y con unos Estados Unidos que ya dominan Argentina y que dominan Brasil, pues ya pueden hasta desentenderse de lo que queda del estado del bienestar europeo para resolver problemas con los chinos o para jugar al tablero con Putin y con Rusia y romper su alianza tradicional con las democracias europeas. Estamos en una situación complicada, que como digo tiene raíces profundas y que yo desde el punto de vista de la cultura
pues a la hora de estudiar la cultura contemporánea, pues veo con mucha preocupación. El neoliberalismo está desarticulando los estados. La cultura neoliberal y neocapitalista está desprestigiando las instituciones. Se ha conseguido extender incluso un discurso de izquierdas que se cree muy progresista por horadar y descomponer las instituciones. Parece que ser antisistema es de izquierdas. Parece que dinamitar los estados es progresista, parece que no creer en las instituciones es progresista, y poco a poco nos hemos ido haciendo aliados pues de un neoliberalismo interesado en liquidar los estados, los amparos públicos, la sanidad pública, la educación pública, aquellos espacios que pueden proteger la convivencia de la ciudadanía frente a los tirones egoístas de un mercado completamente enloquecido. Porque si algo se está demostrando en el mundo es que el mercado no es esa mano invisible que equilibra la realidad, sino que es una lógica que se devora a sí misma. No hay nada más revolucionario que el mercado capitalista, es capaz de romperlo todo, incluso nos está llevando a poner en duda la posibilidad no ya de transformar este planeta, sino de poder vivir este planeta. Una filósofa joven, Marina Garcés, publicaba hace poco un libro diciendo que vamos a salir de la posmodernidad por una puerta que se llama la sociedad póstuma, porque de no creer en los relatos liberadores vamos a pasar a no creer en la posibilidad de que esto tenga arreglo, que el planeta se pueda salvar, que la sociedad se pueda salvar. Parece que estamos viviendo en una agonía sin salida. Bueno, y todo esto además se da en un mundo donde hay poderosísimos medios de control de las conciencias. Los grandes medios de comunicación están en manos de las élites económicas, de los bancos, de los fondos de inversión, pero no es solo que manipulen las noticias, es que hay capacidad tecnológica para sustituir la experiencia de carne y hueso, la experiencia histórica, por mundos virtuales. Y si eso es incluso posible en la realidad en la que vivimos, todos los días, en la más cercana, pues a la hora de entender el mundo, a la hora de pensar en lo que está distante, pues es mucho más fácil. Nos cuesta trabajo tener una relación directa con nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo está tan mediatizado que no tenemos una visión directa de lo que significamos como cuerpo. Yo, cuando doy mis clases de literatura, explico que las enfermedades son metáforas que la cultura elabora para convertirlos en símbolos no biológicos, sino sociales. Si la tuberculosis es la gran metáfora del romanticismo, porque el fracaso del contrato social fue el fracaso del individuo capaz de organizar la sociedad, que se estrellaba con la realidad y que se consumía por dentro, pues los poemas, las novelas, los libros se llenaron de tuberculosos para interiorizar ese fracaso social. Si hay una enfermedad que caracteriza el siglo XXI, yo creo que es la anorexia. Estamos tan mediatizados con nuestro propio cuerpo, tan mediatizados por los paradigmas de lo virtual, que hay chicos y chicas que se pueden morir de hambre, que parece que están en un campo de concentración y que no comen porque se ven gordos en un espejo. Esa es la realidad que vivimos también, y eso tiene sus repercusiones sociales. Por ejemplo, yo hablaba de una degradación democrática. Vivimos muy malos momentos para la defensa de los derechos humanos. Pero es que hay todo un discurso mediático que está convirtiendo al otro en un enemigo
de la gente que lo está pasando mal. Ahora, para no ser racista, para no temer al que viene de fuera, para querer dialogar en nombre de los derechos humanos, pues quizá haya que ser de una clase media más bien privilegiada, porque las clases desfavorecidas, por culpa de la desigualdad, por culpa de la explotación capitalista, por culpa de no tener horizonte ni seguridad en su trabajo y en su vida cotidiana, pues se sienten tan frágiles que están empujadas hacia el miedo. Y por eso está surgiendo el racismo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, y estoy convencido que la situación política española que estamos viviendo va a empezar a ponerse de moda el miedo al que venga de fuera y el discurso racista de una manera mucho más llamativa a lo que hoy hay. De manera que estamos en un momento muy difícil, y si no conocemos la realidad, es que no basta con defender los derechos humanos, no basta con decir no podemos ser racistas, es que hay que intentar trabajar para que una clase obrera muy machacada pues tenga seguridad en su trabajo y no piense que el que venga de fuera para lo único que va a servir es para hacer de manera más barata, en manos de un empresario sin conciencia ninguna, el trabajo que a él le quita, facilitando, como está ya facilitado completamente, un desempleo absolutamente libre y gratuito. Bueno, esa es la situación en la que vivimos en el mundo. Y en España, yo me sumo al relato que planteaba Monse. Yo la verdad es que no me siento muy desencantado, porque nunca estuve muy encantado tampoco, y porque empecé a decirlo y cometí la torpeza de no ilusionarme en muchas cosas y de intentar defender otras muchas cosas. Pero en España es que hubo un momento donde en Andalucía un partido socialista progresista pactó con una izquierda unida que quería gobernar, y se vio que era posible un gobierno de izquierdas en este país, que podía llegar a Madrid y que podía llegar a España y a Valencia. Y desde entonces empezaron a ponerse nerviosos los mecanismos de control de la derecha y del capitalismo para cargarse un posible pacto de gobierno en la izquierda que sustituyese al PP. Y han conseguido que un partido corrupto, mentiroso, que genera desigualdad y que genera injusticias, se haya mantenido muchos años en el gobierno. ¿A costa de qué? Pues bueno, a costa de dinamitar a la guerra, a la guerra ideológica por dentro, a costa de dinamitar a las organizaciones. El descrédito de las organizaciones tiene que ver también con el descrédito de los partidos. Que se rompa el bipartidismo está muy bien, pero que se rompan los partidos representativos es más peligroso, porque por movimientos populares manipulados por los medios de comunicación es difícil dar alternativas. Y eso es lo que hemos sufrido. Cuando decimos que Televisión Española es impresentable porque está muy manipulada por el Partido Popular y no se puede ver, estamos contando solo unos efectos de la manipulación de Radio Televisión Española, el no creérnosla. Pero es que ese descrédito sirve también para hacer simpáticos y para empujar hacia medios de comunicación que parecen de izquierdas y que a lo único que han jugado es a crear expectativas muy positivas que servían para dinamitar a la izquierda tradicional, y después para jugar con el desencanto para seguir dinamitando cualquier respuesta de la izquierda. Quien se haya encantado, por favor que no se desencante, porque tenemos que seguir dando respuesta. Está la situación muy difícil como para ser pesimista, y hay que buscar alternativas.
los medios de comunicación de la derecha conocen muy bien las debilidades de la izquierda española. Y si pudieron cargársela es porque la izquierda española cometió muchos errores. El Partido Socialista era un partido muy colocado en el horizonte neoliberal y sometido a los intereses de las empresas y del dinero de España. Izquierda Unida estaba en manos de un partido comunista que prefería controlar por dentro cualquier movimiento para colocar a los suyos en las listas, aunque eso lo desconectara de la realidad. Y ahí entró a pique el mundo mediático para cargarse a una Izquierda Unida muy mal gestionada y a un Partido Socialista integrado en el neoliberalismo. Bueno, me parece que estamos en una situación, después de la moción de censura, que nos da una segunda oportunidad. Hemos echado al Partido Popular y eso hay que celebrarlo. Escribía en un artículo Jesús Maraña hace poco que no es que el Partido Popular se haya ido, es que lo hemos echado. Y eso hay que celebrarlo. Y a partir de ahí vamos a intentar ser inteligentes. Yo tengo que confesar que a mí me parece inteligente el gobierno que ha propuesto el Partido Socialista. Y que me parece inteligente porque yo estaba muy preocupado, sobre todo después de la irrupción de Ciudadanos como horizonte en la política española, en consecuencia a la crisis nacionalista también muy cultivada por la derecha española y por el dinero para encubrir corrupciones y para crear situaciones en las que ganar una guerra de banderitas en vez de transformar la sociedad. Pero es que Ciudadanos estaba llevando el neoliberalismo más radical a unas posturas que se identificaban con la falange tradicional, con el franquismo tradicional, en un discurso muy reaccionario identitariamente, pero muy reaccionario. Y había un problema serio de que España formase parte de esa deriva italiana, húngara, norteamericana, de populismo de derecha bastante extrema. A mí me parece que la situación de la moción de censura da la oportunidad de cortar esa deriva y que el Partido Socialista luche por quitarle el predominio a Ciudadanos. La tarea del Partido Socialista ahora prioritaria es quitarle la clase media española desencantada con el PP al Partido Popular y evitar esa deriva hacia la extrema derecha. Y además eso nos deja libre un camino a la gente de izquierdas que podemos defender nuestras posturas sin entrar en guerra con el Partido Socialista, sin volver a caer en los errores de siempre, sin convertirnos en profetas iluminados en posesión de la verdad, sino sabiendo en el país que vivimos que es este. Y en ese sentido yo creo que es posible que haya una izquierda al margen del Partido Socialista que se ponga de acuerdo para seguir defendiendo las cosas que difícilmente va a poder llevar a cabo el Partido Socialista si quiere quitarle el protagonismo a Ciudadanos. Habrá que tener una defensa clara de los sindicatos y de la necesidad de cambiar la ley laboral y de defender la reforma laboral. Habrá que llevar al extremo la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión. Habrá que intentar cambiar la ley Mordaza. Y a mí me parece que eso se puede hacer siendo conscientes por una vez de que es mejor que gobierne el Partido Socialista que gobierne el Partido Popular. Y quitarse con tonterías, esas tonterías de la misma mierda es el Partido Popular y el Partido Socialista, porque eso es mentira. Y eso nos desconecta de la gente que se levanta todos los días a trabajar. Y en este sentido,
si somos capaces de crear un espacio de izquierdas a la izquierda del Partido Socialista, vamos a tener posibilidad de consolidarnos, de aprovechar lo mejor que ha habido en este cambio generacional en la izquierda, de alejarnos de lo peor que ha habido en este cambio generacional de la izquierda y de crear un discurso que haga posible una España mejor, una España de progreso, donde no va a haber grandes revoluciones. Estamos en Europa en el siglo XXI, pero sí puede haber una mejor ley laboral, mejor respeto democrático, una solución democrática a los asuntos territoriales y una Constitución que ampare la igualdad y que ampare la convivencia. Y yo creo que esa es la tarea. Y para eso es fundamental crear zonas de libertad. Hay que volver a reconstruir, por una parte, organizaciones amables de convivencia. Hay que superar esa idea de que la política es machacar por interés propio al compañero. Yo estoy muy preocupado con la deriva que tiene Podemos, porque es que han tardado 2 años en tener los mismos jaleos que teníamos en Izquierda Unida y en el Partido Comunista. Si es que se están matando, porque en vez de conectar con la sociedad, están intentando ver quién controla el aparatito. Hay que intentar generar una concepción amable de camaradería en las nuevas organizaciones y, finalmente, hay que crear zonas de libertad mediática. Es fundamental saber que la prensa que nos acusa, que la prensa que genera las peleas internas, que la prensa que nos informa, está en manos del Banco de Santander, del Banco Popular, de la Caixa y de fondos de inversión como Liberty. En la época de la transición se decía, al principio de los años 70, que había zonas de libertad en algunos despachos laborales donde, frente al franquismo, las organizaciones de izquierdas podían poco a poco ir abriendo brecha. A mí me parece que mediáticamente hay que apoyar las zonas de libertad de un periodismo que no dependa ni de los bancos, ni de las multinacionales, ni de los fondos de inversión. Y por eso, para mí es un honor verdadero y un privilegio cederle la palabra a Jesús Maraña, porque desde que lo conozco, yo empecé a trabajar con él y a colaborar con él en el periódico Público, en la edición de papel, pero incluso antes, cuando trabajaba en El Mundo o cuando trabajaba en Interview, Jesús Maraña ha representado ese periodismo independiente que no se somete, que no manipula y que, como decía Albert Camus, no cae en el error de creerse en la posesión de la verdad, pero tiene una apuesta honesta por no mentir. Y eso es lo que nos hace falta a todos ahora, que nadie se crea en posesión de la verdad, pero que nadie transija con la mentira. Y la labor que está haciendo Infolibre, Jesús Maraña y todo su equipo, me parece que hoy en día es la mayor zona de libertad que tenemos en los espacios de información y de reflexión en la maltratada democracia española. Os dejo con Jesús Maraña.